Cracks, lo que vas a ver no es un dibujo animado normal. Peppa Pig como nunca nadie se atrevió a mostrarte. Prepárate para el lado oscuro de la animación. Video de Durden's Punish. Cada semana destapamos los secretos más oscuros de los dibujos animados que creías conocer. Si te gustan estas historias que te hacen estremecer, suscríbete y deja tu like. Y bueno amigos, vamos a darle play a esto para ver cómo van estas historias de terror de Peppa Pig. Chicos, vamos a ver. Cuando los copos de nieve empiezan a caer del cielo y las calles y las casas se envuelven poco a poco en nieve. Ok amigos, qué época tan bonita. Estamos en plena Navidad, está nevando. Me gustaría conocer la nieve, chicos. Si conoces la nieve, házmelo saber en los comentarios. La familia de Peppa Pig siente el ambiente único de la próxima Navidad. Durante esos momentos, a Peppa le gusta pasar tiempo con su querido hermano George. Ay, qué bonita Peppa, le gusta pasar el tiempo con su hermano, chicos, pero no debemos confiarnos, porque en este video veremos el lado oscuro de la animación, veremos cosas que nadie se ha atrevido a mostrarte antes, chicos. Sin embargo, a partir de ese día, nunca más podrá jugar con él. Oh my god, amigos, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo que nunca más podrá volver a jugar con él? ¿Es que acaso le pasa algo a George? No lo sé, tenemos que averiguarlo. Esta es la historia de una persona desaparecida, cuya investigación se prolongó durante varios meses. Todo empezó con una nevada anodina. Esta es la historia de una persona desaparecida, chicos, pero adivinen, nos está mostrando la cara de George. Es una imagen con la cara de George, así que podemos suponer que es este el que se pierde o al que le pasa algo, así que veamos a ver qué es lo que está sucediendo, chicos. Peppa y George salieron corriendo a jugar con la nieve. Estaban disfrutando del invierno. Aquel día la nieve era muy profunda. Cuando ya habían jugado bastante, decidieron volver a casa, pero George no entró. Ok, aquí están aclarando que George no entró a su casa, amigos. Hay que tener en cuenta esta edad. Probablemente sea importante para saber qué es lo que sucede. Peppa almorzó. Decidió volver a salir y vio una gran bola de nieve. Se dio cuenta de que George había empezado a construir el muñeco de nieve sin ella. ¡Qué malo el George! ¿Por qué empezó a construir el muñeco de nieve sin Peppa? Eso no está bien, amiguito, eso no está bien. Pero lo más probable es que se cansara y se fuera a casa. Completó el muñeco de nieve con una cabeza y luego fue a su habitación para enseñárselo a George. Pero él no estaba allí. Se preocupó y se lo contó a sus padres. Ok, amigos, aquí ya se está poniendo raro esto. George se supone que vino a casa, pero al parecer no entró. Peppa ha construido el muñeco de nieve y al ir a buscar a su hermano para mostrárselo se da cuenta de que el hermano no está. Esta se asusta y le comenta a su papá. Veamos a ver qué es lo que ha pasado con Georgie, amigos. No sé qué ha pasado con él. Los padres fueron a buscar a George, pero no lo encontraron. Cuando llamaron a la policía, comenzó la investigación. Ok, amigos, aquí ya la policía no pudo encontrar ningún rastro de George debido a que los padres ya habían pisoteado todo mientras buscaban. Claro, es que dejaron tantas huellas en la nieve que a la policía se le hacía imposible poder saber qué huella deben seguir. Ya todo estaba cubierto, aparte estaba nevando. Así que si había alguna huella de George ya estaba borrada. Solo pudieron encontrar el sombrero azul que había dejado George. Pasó un mes, seguido de otro. No, amigos, ¿ya se dan cuenta? Han pasado 2 meses desde que George desapareció y la policía no ha podido encontrarlo. Pero nadie pudo encontrar a George. ¿Qué le hizo huir y dónde está ahora? Cuando Peppa se fue a casa, George decidió volver por alguna razón, pero el camino de salida de la casa va cuesta abajo. Se cayó durante el descenso. No puede ser, amigos, no puede ser. No quiero imaginarme dónde está George, pero ya tengo una idea clara de dónde puede estar. Esto está returbio, chicos, no lo puedo creer. Pobre George, amigos, miren, se ha caído. O sea, él iba a su casa a almorzar y luego se cayó porque se devolvió, pero como ellos están en una loma bastante inclinada, su cuerpo se fue hacia adelante. Debido a la pendiente de la montaña, no se detuvo al caer y empezó a dar tumbos montaña abajo. La nieve empezó a pegarse a él, formando poco a poco una bola. Cuando aquella bola de nieve ¡ay, no te lo puedo creer, amigos! Miren, ha quedado completamente dentro de una bola de nieve gigante. Oh my god, y esto me hace pensar que la bola de nieve que encontró Peppa, que pensó que George había empezado a armar el muñeco, resulta que era su hermano. No puede ser. George dentro se detuvo, no podía ni moverse. Apenas podía respirar. Estaba tumbado sin oxígeno, sin poder moverse y en medio de un frío glacial. Es una situación terrible.
Probablemente estaba vivo cuando Pepa estaba construyendo el muñeco de nieve. Claro, porque es que Pepa sale al rato, ahí supongo que no había pasado mucho tiempo desde el accidente, pero como ella pensó que el hermanito había empezado a hacer el muñeco de nieve, no tuvo la malicia ni siquiera de buscar dentro de la bola de nieve, y es que realmente es bastante extraño, ¿no? ¿A quién se le hubiese ocurrido esto? Pero no podía pedir ayuda a Pepa, que mientras tanto estaba decorando el muñeco. Nadie había tocado el muñeco de nieve desde entonces. Sin embargo, no podía aguantar para siempre. Una cálida mañana de primavera, Pepa salió a pasear y vio a su hermano. No, amigos, esto está returbio. Imagínate la sensación que debe sentir Pepa, que al salir de casa se da cuenta que está su hermano tirado justo en el lugar donde armaron el muñeco de nieve, chicos. Y es que a nadie se le ocurrió buscar ahí. ¿Por qué buscarían el muñeco de nieve? Ni siquiera a la policía se le dio por buscar en el muñeco de nieve. Y es que obvio, la imaginación que tienen del muñeco de nieve es que es todo macizo de nieve. No van a pensar que hay una persona adentro. Desde entonces, tiene miedo de los muñecos de nieve y de lo que pueda esconderse en su interior. Claro, chicos, quedó traumada la Pepa quedó traumada, chicos. No, ella no vuelve a disfrutar la Navidad nunca más. Y menos después de ver que su hermanito estaba justo en el muñeco de nieve que ella misma creó, amigos. No puede ser. Pepa y George les encanta jugar juntos al aire libre, pero ese día, salir de casa fue la peor decisión. La tormenta causó terribles pérdidas a su familia. Ok, amigos, una tormenta bastante fuerte y dicen que ha causado grandes pérdidas a la familia. Esto se va a poner bastante turbio y bastante grave cuando avance este video. Ese día, Pepa se fue con George a hacer un picnic al aire libre. Se llevaron juguetes y bajo el sol comieron galletas con zumo. En cuanto terminaron, oyeron un trueno. Ok, amigos, hasta aquí todo ok. Fueron a jugar, todavía no estaba lloviendo, luego sienten un trueno y se van a casa. Supongo que lograrán llegar a salvo. Se acercaba una tormenta. Mamá Cerdita les llamó para que volvieran a casa lo antes posible. A papá Cerdito no le preocupaba. Claro, papá Cerdito con la cara relajada dirá, no, pues es una tormenta normal. ¿Cuántas veces no ha llovido? Y pues en cierto modo tiene razón. O sea, muchas veces llueve, después que estemos dentro de casa no hay problema. Se acercaba una tormenta. Mamá Cerdita les llamó para que volvieran a casa lo antes posible. A papá Cerdito no le preocupaba, pero el cielo está... Ok, papá Cerdito está como todo, no pasa nada, es solo una lluvia, chicos. ¿Qué malo puede pasar, mamá Cerdita? Vamos adentro y deja que los niños jueguen. Cada vez más oscuro. Entonces resultó que Pepa se había dejado un juguete. ¡No, amigos! Papá Cerdito fue a recuperarlo, sin pensar en su seguridad. Bajó hasta el juguete y entonces cayó un rayo. Uy, amigos, no te lo puedo creer. Pobre papá Cerdito, chicos, le acaba de caer un rayo encima, amigos. ¿Qué es esto? El rayo cayó sobre un árbol al que estaba demasiado cerca. Cayó inconsciente. Su familia lo vio pasar. Pepa y George se asustaron y mamá Cerdita corrió a llamar a una ambulancia. No puede ser, amigos. Pobre papá Cerdito por ir a buscar el juguete que dejó Pepa allá afuera. ¿Viste, Pepa? Tienes que ser más atenta con tus cosas. ¿Cómo vas a dejar eso afuera, chicos? No lo puedo creer. Papá Cerdito está herido. Pero estará bien, chicos. ¿Se salvará? ¿Ustedes qué creen? Pero cuando marcó el número, se dio cuenta de que la conexión no funcionaba a causa de la tormenta. Le dijo a Pepa que se quedara en casa. Y ella misma corrió hacia papá Cerdito. Estaba inconsciente bajo la fría lluvia, pero tenía pulso. Bueno, amigos, tiene pulso, chicos. No está todo perdido, tiene pulso. Todavía se puede salvar. Mamá Cerdita, sálvalo, por favor. Mamá Cerdita se alegró de que estuviera vivo. Pensó que podría llevarlo a casa, pero cuando intentó tirar de él, no pudo. Obvio, es que ese papá Cerdito debe pesar como 1 tonelada, chicos. Es que está bien gordito. Él se toma toda la sopita, chicos. Él come mucho. Ok, mis cracks, si están disfrutando de este video, no te olvides de regalarme un inmenso like, suscribirte al canal si aún no lo han hecho. Ya estamos cerquita de llegar a los 100,000 suscriptores y espero seguir contando con su apoyo. Pesaba demasiado y el camino estaba resbaladizo por la lluvia. Nunca habría podido subirlo a la casa. Mamá... No, amigos, es que claro, está lloviendo, viven en una pendiente súper grande, es una loma muy grande. Con toda esta lluvia, todo debe estar resbaloso, incluso lleno de barro, chicos. La Cerdita corrió a casa de los vecinos más cercanos.
dejando solos a George y a Peppa. Se sentaron en casa y se estremecieron con cada trueno. Mientras tanto, Papá Cerdito seguía vivo. Ok, hasta aquí sigue vivo. Los chicos tienen que estar bastante asustados, amigos, porque imagínense, acaba de caerle un rayo a tu papá, te sientes preocupado, tu mamá sale a buscar ayuda y te deja solo con tu hermanito en casa, a oscuros y en medio de una tormenta tan tremenda, chicos. Ellos deben estar muy, pero muy asustados. No quisiera estar en sus zapatos ahora mismo. Empezaba a recobrar el conocimiento, pero estaba paralizado. Como la lluvia no cesaba, empezó a formarse un charco debajo de él. Cuando Mamá Cerdita intentó moverlo, lo dejó boca abajo. Ahora, además de la hipotermia por el frío y la humedad, tenía la cara pegada al barro. No, chicos, no puede ser. Mamá Cerdita, tratando de ayudar, lo que hizo fue empeorar las cosas. Pero ¿cómo iba a saber que esto pasaría? Ha dejado a Papá Cerdito mirando hacia el suelo. Y miren lo que acaba de ocurrir. Se ha hecho un charco gigante alrededor de Papá Cerdito, y como está inmóvil y no puede moverse, se va a ahogar, amigos. No puede ser, Papá Cerdito. Cada vez le costaba más respirar. Casi una hora después, la tormenta ya había terminado. Y en ese momento, Mamá Cerdita llegó con el Dr. Oso Brown, pero Papá Cerdito ya no respiraba. Después de mucho tiempo, Mamá Cerdita siguió echándose la culpa. No, amigos, qué tragedia, chicos. No, estas historias están realmente espeluznantes, amigo. Te estremecen el alma. Y es que este es el lado secreto de Peppa Pig, amigos. Nadie se podría imaginar que un programa animado podría tener este lado tan oscuro, chicos. Y aquí hemos perdido a Papá Cerdito, chicos. No, F en el chat por Papá Cerdito. Peppa y George nunca dejarán de tener miedo a los truenos. La familia de Rebeca era muy hospitalaria. Les encantaba invitar a los vecinos a tomar el té, pero no sabían en... Ok, miren. Esto es una noticia que dice The Rabbit's House Incident. O sea, el incidente en la casa de los conejos, o en la casa del conejo. Me imagino que es la familia Conejo la que le acaba de ocurrir algo súper extraño. Y esto ocurrió el 16 de julio, aunque no especifican qué año, ¿eh? ¿Qué acabaría la visita de Peppa? Las liebres son conocidas por su fertilidad. Dan a luz a 3 hijos a la vez. Ok, chicos, estos no pierden el tiempo. Y este de acá arriba, que es el abuelo conejo, en el video anterior me pareció bastante sospechoso, porque inicialmente pensé que había ayudado a George cuando lo rescató del bosque. Pero si analizamos bien, George estaba en una especie de jaula cuando llegaron. Y luego, cuando estaba en la policía y le preguntaron qué había pasado en la casa del abuelo conejo, prefirió quedarse callado, con la mirada perdida y traumatizado, chicos. Él se guarda algo, estoy completamente seguro, ¿eh? La familia de Rebeca era la más numerosa del barrio, con 8 hijos. Ese día, invitó a la familia de Peppa a visitarla. Peppa decidió enseñar su nuevo juguete, que emitía sonidos al apretarlo. Después de hablar, Peppa y su familia se fueron a casa. Ok, ¿creen que ese juguete tenga algo que ver con lo que va a ocurrir aquí adelante? No lo sé, chicos, pero creo que si nos los están mostrando es por algo. En este periódico se alcanza a ver como una especie de juguete o algo así. O más bien tiene la cara como de Freddy, el de FNAF, ¿eh? ¿No lo creen? Háganmelo saber en los comentarios si creen igual. Olvidando que había dejado el juguete en casa de Rebeca. A la mañana siguiente, el padre de los liebres se fue a trabajar, como de costumbre, y la madre se quedó en casa cuidando de los niños. Pero, de repente, su hermana la llamó para pedirle ayuda con el trabajo, y ahora tenía que dejar solos a sus hijos, cuando salió de casa. Ok, amigos, ¿qué habrá pasado? Pero miren que todo se alinea para que pasen cosas malas. Miren, el papá se va a trabajar como de costumbre, luego ocurre algo y llaman a la mamá, tiene que dejar a los niños solos. Y miren, chicos, aquí estamos viendo a la hija de los señores Conejo y al juguete de Peppa. Estoy seguro de que este juguete va a ser el causante de algo malo, chicos. Rebeca fue al salón y vio que Peppa había dejado su juguete. Lo cogió y lo apretó, pero empezó a oler a quemado. El mecanismo eléctrico del juguete era defectuoso, y pronto el juguete se incendió en sus manos.
el fuego empezó a extenderse. No, amigos, no te lo puedo creer. Ese simple juguete ha causado un desastre y es que la niña lo ha dejado caer. Encima de que se estaba encendiendo, lo dejó caer en el mueble o prácticamente al lado del mueble y este se ha incendiado también. Y miren todo lo que está ocurriendo ahora, pobrecitos, y ellos todos inocentes acá. Toda la habitación y ella corrió hacia las hermanas para sacarlas fuera, pero la salida ya estaba cubierta de fuego. Necesitaban esconderse en algún sitio. Recordaron que tenían una trampilla al fondo, que era la entrada a un sistema de túneles excavados por topos que vivían abajo. Decidieron bajar lo más rápido posible. Todos empezaron a bajar las escaleras, pero uno de los liebres se cayó mientras bajaba. Se rompió una pata y no podía moverse. No, chicos, esto no puede ser cierto. Tienen que escapar cuanto antes. ¿Cómo te va a pasar eso, pobrecito? Pero bueno, quizás allá abajo estén más seguros, aunque esta historia no ha acabado, así que no sabemos qué tan perturbadora se pueda volver. Ahora no podían ir todos juntos. Alguien tenía que quedarse con ella. Pero ahora estaban a salvo en la habitación fría, húmeda y oscura. Había una salida del sistema de túneles montaña abajo donde podían conseguir ayuda, pero temían perderse en los túneles porque no había luz. Y Rebecca decidió adentrarse en los oscuros túneles. Solo uno de sus hermanos pequeños, Richard, se ofreció voluntario para ir con ella. Ok, chicos, Rebecca y Richard fueron a buscar ayuda, amigos. Tengan paciencia, no se preocupen. Seguro que va a encontrar una forma de ayudarlos a salir de ahí. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se habrán ido con ellos? Está bien, tienen miedo a la oscuridad, pero están todos juntos y creo que lo más sensato hubiese sido irse todos. Por lo menos los más grandecitos hubieran podido cargar al hermanito pequeño o a la hermanita, ¿no? Mientras que los demás tenían demasiado miedo a la oscuridad. No sabían que marcharse era la única decisión correcta. Pocos minutos después, la escotilla de arriba empezó a arder y a dejar entrar dióxido de carbono. Como era más pesado que el aire, se precipitó directamente a la sala donde estaban los liebres. No, amigos, no me digas que estos muchachitos van a terminar ahogados. No te lo puedo creer, amigos. ¿Cómo es esto posible? Se ha terminado de quemar la escotilla en la parte de arriba y el humo viene a acabar con ellos aquí en los túneles y están en medio de la oscuridad, así que difícilmente van a poder ir a algún lugar seguro. Les empezó a faltar oxígeno y empezaron a asfixiarse. Vieron que entraba humo en la habitación y empezaron a correr, pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Rebecca y su hermano consiguieron encontrar la salida. Cuando salieron, vieron su casa en llamas. Un pequeño fallo en el juguete les había privado de su hogar. Todos los que se quedaron dentro del túnel murieron asfixiados. No, amigos, qué tragedia, chicos, no puede ser. Imagínense la cara de papá conejo y mamá coneja cuando lleguen. Solo 2 de sus hijos lograron sobrevivir a esta tragedia y todo por un juguete que olvidó Peppa Pig. Y es que, si analizan algo, Peppa ha olvidado ese juguete en 2 ocasiones. En la primera, perdió a su papá, que por ir a buscarlo le cayó un rayo y ahora lo ha dejado en la casa de los conejos. ¿Y qué pasó? Se quemó. No puede ser, Peppa, tú traes la mala suerte, chicos. Fue una pérdida terrible para la familia de la liebre. Los restos de la casa fueron retirados y las liebres se instalaron ahora en el interior de los túneles, equipando sus habitaciones, donde siguieron viviendo sus vidas, pero ahora con solo 2 hijos restantes. No, amigos, no. F en el chat por la familia conejo, chicos. Es que es injusto. ¿Por qué les ha pasado esto? ¡Qué cruel! Eso no nos los cuentan en la serie animada, chicos. Y es que esto está bastante turbio. Tenía preparada una ensalada para esta mañana, pero soñaba con algo más sustancioso, algo que encajara con mi naturaleza. Sé que no se me permite comer carne. Así vivimos aquí. Pero a veces no lo soporto. Ok, amigos, él es un lobo, evidentemente, y los lobos son carnívoros por naturaleza, así que imagínate tener que estar comiendo lechuga como si fueras una vaca todo el tiempo. Pues no, llega un momento en el que te cansas, te quieres tirar a tus instintos y satisfacer esas necesidades básicas que seguramente este señor lobo tiene. Así que veamos, amigos, que esto se va a poner interesante. Un lobo debe comer carne. Mi cueva, enclavada en lo profundo del bosque, era un lugar donde podía ocultar mi verdadera naturaleza de los ojos de mis vecinos.
Había muchos patos en el lago cercano. Ok, amigos, parece que el señor lobo tiene una cueva donde hace de las suyas, donde hace todo lo que no hace frente a sus vecinos. Ahí, como dice él, puede ser el mismo. Y estos patos, algo me dice que son su cena. Todos los días deben ser ellos su cena para satisfacer sus necesidades de carne, chicos. Pero bueno, tarde o temprano alguien se tiene que dar cuenta de esto. Sabía que tenía que tener cuidado. Si alguien pasaba por allí y se daba cuenta de lo que estaba haciendo, podrían echarme de aquí o hacerme algo peor. Por eso salgo a cazar muy temprano, cuando todo el mundo aún duerme y los patos acaban de llegar al lago. Bueno, chicos, pero que si te analizas de algo, quizás el señor lobo debería buscar una comunidad más acorde a su estilo de vida, o quizás vivir alejado de todos, en un lugar donde pueda cazar libremente sin molestar a los demás. Me adentré en los arbustos, esperé y finalmente vi un pato. ¡Ay, pobre patito, chicos! ¡Pobre patito! No sabes lo que te espera, señor pato. Lago, y salté sobre él. Cuando llegué a la cueva, el pato seguía moviéndose en mi boca. No, amigos, es que este es demasiado sangriento, amigos. Por favor, señor lobo, el pato está vivo aún en su boca. Sangrando. De vuelta en mi cueva, empecé a descuartizar al pato. El aire estaba lleno de olor a carne fresca, que ya había olvidado en este mundo vegetariano. Ok, él se había estado resistiendo por mucho tiempo y esta vez no aguantó. Fue al estanque, cazó un pato y se lo llevó a su cueva. Y aquí estaba disfrutando de todo esto porque miren, el pobre pato lo tiene ahí tirado en una roca y lo está descuartizando por completo, amigos. Y es que esto está tremendo, chicos. Trabajé deprisa. Tenía que darme prisa. No deberían haberme pillado haciendo esto. Ya no quedaban plumas en el pato. La piel estaba desgarrada por partes y los órganos internos ya habían sido extraídos. ¿What? Ya había hecho todo esto. Este tipo es veloz. Pero bueno, chicos, a todas estas, ¿por qué no se lo comió de un bocado? Cuando estaba a punto de hacer fuego para asarlo, oí pasos fuera. El corazón me dio un vuelco. Alguien caminaba hacia mi cueva. ¿Quién será? ¿Qué quiere de mí? No, amigos, parece que al señor lobo lo han cachado, chicos. ¿Creen que lo hayan atrapado? ¿Creen que alguien lo haya visto? No lo sé, se está poniendo interesante. Me di la vuelta. Era George. ¿George? ¿Pero George qué hace ahí? Loco, o sea, tú de verdad deberías estar con tus papás. Son demasiado curiosos, por eso les pasan tantas cosas. Siguiendo el rastro de sangre. ¿Cómo pude olvidarme y dejar semejante rastro tras de mí? Ok, a todas estas, como un niño, ¿por qué se sentiría atraído por el rastro de sangre? Yo creo que si yo fuera un niño y veo un rastro de sangre, me daría miedo, iría a buscar a mis padres. Escondí el pato detrás de una roca, intentando no dejar ninguna prueba. ¿En serio? ¡Está visible! ¡Está visible, señor lobo! ¡Ni siquiera lo escondió bien! Él seguía de pie en la salida, sin atreverse a entrar en la oscura cueva. Esperaba que no pudiera ver nada porque sus ojos no estaban adaptados a la oscuridad. Le dije que era mejor que se fuera a casa, pero de repente entró corriendo en la cueva. Ok, primero, el lobo está todo lleno de sangre con un poco de plumas encima. Creo que por lo menos debió lavarse la cara. Hasta aquella piedra. Creo que me vio poner algo allí. No pude detenerle y ahora ha cogido el pato. Era mi comida, mi secreto. Ok, George, creo que acabas de descubrir un secreto que no debiste haber descubierto. Creo que este lobo te va a devorar. Vas a ser el tocino para él. Parecía que no entendía lo que era. Intenté mantener la calma y le dije que solo era un juguete que había encontrado en el bosque. Creo que funcionó y se lo creyó. Pero... ¿y si no? Aún no puede hablar. Pero dejarlo ir es un riesgo. Ok, tiene toda la razón. Creo que no puede dejar cabos sueltos. Ahora todo. George, estás en peligro frente a un lobo que es un animal carnívoro y que tiene todas las ganas de comer carne. Le acabas de arrebatar su cena. Y para rematar, lo puedes exponer a que el resto de la comunidad se entere. Creo que este tipo no te va a dejar ir así como así, ¿eh? Pensé en matar a George. Pensé en el pato que tenía delante. Se los dije. Podría acabar con todo aquí mismo. Esconderé bien sus restos y nadie lo encontrará. Nadie conocerá el secreto. Ok, señor lobo, creo que es usted muy macabro, amigo. Usted es diabólico.
Pero entonces oí la llamada lejana de sus padres. Sus gritos resonaron en el bosque, sacándome de mis fantasías. Si me encuentran con George muerto, podría acabar muy mal. Respiré hondo y cogí el pato de las manos de George. Ok, sí, si lo encuentran con George y George está desvivido, esto le podría traer muchísimos problemas al señor Lobo. Quizás lo encarcelen o lo expulsen de la comunidad, quién sabe, pero la pagaría muy caro. Le dije, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. No podía dejar que sus padres encontraran rastros de sangre en el suelo. Me lavé la sangre y luego llevé a George a través del bosque. Ok, por lo menos se limpió, pero por lo menos se limpió, pero miren, no contaba con esto. Mientras él va todo limpiecito y de mal genio, George va sucio de sangre, chicos. Y es que claro, él agarró ese pato que estaba desvivido y se ha ensuciado todo. A sus padres y les dije que no se adentraran tanto en el bosque y que vigilaran a su hijo. Miren la cara de mamá cerdita, ella se sospecha algo, chicos, y es que no confía nadita en el lobo. Volví a la cueva, donde ya no había nadie, y pude disfrutar de mi almuerzo. Ok, por lo menos se comió su almuerzo. La mamá se quedó sospechosa de lo que estaba pasando, ya que no le creyó ni una palabrita al señor Lobo. Y el George estaba todo sucio de sangre, chicos. Bueno, esta historia acabó así como medio rara. Creo que le faltó un poco más. No lo sé, chicos, pero creo que la mamá cerdita no confía nada en el señor Lobo. Y luego de que el hijo, cuando llegaran a casa, lo viera sucio de sangre, seguro que sospecha más todavía. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana. La familia de Peppa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ok, esto ya está siendo bastante específico. Ya nos están diciendo de salida que va a haber una pérdida devastadora, chicos. Pero ¿a qué hacen referencia? ¿Cuál va a ser la pérdida, chicos? No lo sé, me estoy poniendo muy nervioso. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación masiva. ¡No, amigos! ¡Miren todo esto! Se ha inundado por completo, chicos. Y es que ha llovido toda la noche y miren, está prácticamente como si fuese una isla. Y si analizamos que ellos están en una pendiente súper alta, quiere decir que ha caído demasiada agua. Alrededor de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado nunca. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Ok, hasta este momento no es mala idea. Supongo que en algún momento el agua tiene que bajar. Lo único es que tengas suficientes víveres para mantenerte durante un par de días. ¿Qué tanto puede llegar a ser una inundación? Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. No puede ser, chicos, solo 2 días de comida, pero yo creo que podría ser suficiente. ¿Qué tanto puede demorar una inundación? O por lo menos, ¿qué tanto podría llegar a tardar la ayuda en caso de que sea necesaria, También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, o para que llegara ayuda, así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros. Oh my god, chicos, esto lo cambia todo, porque es que si sigue lloviendo, pues el nivel de agua no va a bajar. Por el contrario, podría terminar subiendo y ahí sí se complica todo. Lo que preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. Y sigue lloviendo, chicos. ¿Se dan cuenta que sigue lloviendo? Es que está lloviendo como si fuera un diluvio, chicos. Se está inundando el mundo de Peppa. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar.
George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Oh, amigos, esto se está poniendo complicado porque miren, es que estos están bien gorditos y están acostumbrados a comer bien, chicos. Les va a dar muy duro el tema de que no tengan comida, estoy seguro de eso. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Había contraído algún tipo de enfermedad. No, chicos, se acaba de enfermar Peppa y no tienen forma de encontrar ayuda, ni tienen comida. No, pobrecita Peppa, chicos, esto no puede estar pasando. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día, George también cayó enfermo. Ok, amigos, llevan 6 días sin comer, sin ayuda, están inundados. No han dicho, pero supongo que sigue lloviendo. Esto es grave, chicos. Peppa está enferma. George, mírenle la cara. Pobrecito, está famélico, está que cae y se desvive. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Ok, amigos, parece que ya tienen algo de comida, Parece que va a poder comer algo el George. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Su primera comida en condiciones en 5 días. Era una comida extraña, diferente a todo lo que George había comido antes. La textura era blanda y masticable. Ok, amigos, esto está muy sospechoso. ¿De dónde sacaron eso que parecía carne? No me digan. No me digan qué es esto que estoy pensando, chicos. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los padres lo observaban con mirada vacía. No me digas, amigos, no me digas que han utilizado a Peppa como comida para George. No puede ser, chicos. Es que claro, Peppa se había enfermado y ya tenía días que no salía de la habitación. Y George estaba a punto de desvivirse por la falta de comida. Creo que los padres tomaron una decisión bastante difícil para mantener vivo a uno de sus hijos. No lo puedo creer, chicos. ¡Qué turbio está esto, amigos! De repente, oyeron una voz desde la calle. El abuelo cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. A la familia le faltaba ahora un miembro. No, amigos, F en el chat por Peppa. Peppa, si no estás causando algo malo para otra persona, es a ti a quien le pasa. No, amigos, estas historias de Peppa Pig realmente me estremecen demasiado. Son demasiado turbias, chicos. Si te está gustando este video, no olvides regalarme un inmenso like y suscribirte al canal si aún no lo han hecho. De esta manera me apoyas un montón, chicos. Sigamos viendo esta historia. Terrible día empezó con una lluvia anodina. Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia. Ok, pensé que iba a ser como la anterior, pensé que iba a estar todo inundado, pero no, esta vez parece que llovió normal, al parecer no se inundó nada. Y hasta el momento creo que van a ir a saltar en charcos de lodo como es lo que les gusta a ellos, Y empezaron a saltar en ellos, como habían hecho muchas veces. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. Ok, esto está mal. ¿Por qué te alejarías tanto de casa? Es peligroso, te puede ocurrir algo malo y si ya no estás a la vista de tus padres, pues sencillamente no se van a dar cuenta en caso de que te pase algo malo. Chicos, eso no lo pueden hacer, por favor, siempre estén a la vista de sus padres. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, pero no pensó en su propia seguridad. Ok, Peppa, tienes que tener en cuenta que también eres una niña. O sea, si es peligroso para tu hermano, muy seguramente también va a ser peligroso para ti, Ese fue el peor error del día. Todo su cuerpo se... ¡No, chicos! Se ha hundido por completo. ¿Es que acaso es una piscina o qué? Dio en el charco. En la superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. George no pudo contener su horror y...
Ok, pobre George, amigos, se ha puesto a llorar. Y es que claro, su hermanita se está hundiendo en un charco de lodo supremamente hondo, con su ropita que parece el planeta Tierra. George, deja de llorar y busca ayuda. Y empezó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una Ok, ¿y cómo te limpiaste? ¿En qué momento te has limpiado, George? dirección aleatoria. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies y él mismo cayó en él. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. No, amigos, no puede ser esto cierto. George también ha quedado atrapado en un charco de lodo. Y es que no deberían estar saltando en charcos de lodo, es peligroso. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá cerdita empezó a preocuparse. Habló. Ok, no se han preocupado antes, pero en vista de que ha pasado tanto tiempo ya están nerviosos porque no han regresado. Es que seguramente no era habitual que ellos salieran y se demoraran tanto. Oh, no puede ser, chicos. Y ellos que ni siquiera estaban a la vista, se habían ido lejos. De ello con papá cerdito y salieron a buscar a sus hijos. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas. Oh my God, no te lo puedo creer. Miren, chicos, y tienen hasta helicópteros. Llevan varias horas buscándolos. Y todos los vecinos están ayudando. Y es que se ha unido toda la comunidad para esto. E incluso intervinieron helicópteros. George fue el primero en ser visto por papá cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Ok, amigos, papá cerdito ha escuchado a George y ya lo ha visto. Aunque dicen que habían débiles gritos de auxilio, lo importante es que ya fue encontrado y eso es bueno. Se acercó y lo vio. George estaba en estado de hipotermia, resfriado por la humedad y agotado. Papá cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. Ok, amigos, pero ¿cómo es esto posible? Este charco de lodo es tan profundo al punto de que ni siquiera pudo salir, le dio hipotermia. Debe estar asustado, cansado y de todo. Y lo peor de todo es que ahora no sabe ni siquiera dónde está la hermana. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. No había nada en la superficie del charco. No puede ser, amigos. ¿Será que Peppa se terminó de hundir? No lo puedo creer, chicos. Esto lo ha cambiado todo. Pobre George. Ha perdido a su hermanita porque obvio no está ahí. Y ella nada más se le alcanzaba a ver la nariz. Ya que no había huellas cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. No, amigos, los charcos llenos de barro han traumatizado a la familia de Peppa para siempre. Y es que aquí han perdido a uno de sus miembros, a Peppa Pig, chicos. No puede ser, esto está muy turbio, amigos. Returbias estas historias de terror de Peppa Pig, chicos. A la familia de Peppa le encanta visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasándoselo en grande, pero esta vez, algo salió mal. Ok, amigos, acaba de empezar, ya nos dicen que en medio de todo esto algo va a salir mal. Ok, no te lo puedo creer, amigos, no te lo puedo creer y algo me dice que tiene que ver con ese globo. Y resultó muy. Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más llegar, vieron a la señorita Liebre haciendo una rifa. Peppa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Peppa soñaba con dar un paseo en globo, y ahora su sueño se hacía realidad. Ok, amigos, por un lado me siento feliz porque Peppa al fin ganó la rifa y cumplió un sueño que era dar un viaje en globo con su familia. Pero algo me dice que este viaje en globo es el que va a terminar bastante mal. Al iniciar el vuelo, la señorita Liebre dijo que era la primera vez que volaba en globo. Papá cerdito se alarmó. Ok, o sea, yo no me montaría en algo tan peligroso con alguien que nunca lo ha hecho y que no tiene ningún tipo de experiencia. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Peppa. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Liebre ni siquiera sabía utilizar el mapa, lo que demostraba aún más su incompetencia. Ok, y para rematar, el papá de Peppa también tiene el mapa al revés, tampoco lo sabe usar y miren, aquí está. Este juguete nuevamente.
este juguete macabro del mal, juguete del demonio que quemó una casa y que acabó con el papá de Peppa en una de las historias, aquí lo tenemos de regreso, chicos. Mirando a su alrededor, a Peppa se le cayó su juguete favorito y decidieron bajar a buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. Papá Cerdito recuperó el muñeco, pero en ese momento todos celebraron y olvidaron que iban en el globo y ni siquiera se percataron hacia dónde iban y ahora quedaron atrapados en este árbol que se ve que está súper alto. Se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, Papá Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. Ok, amigos, esto no puede ser bueno. Están lejos de todos y en un lugar muy alto, atrapados en un árbol. Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. Ok, amigos, esto es malo. Es que están lejos de todos. Naturalmente nadie los va a escuchar y esto se está poniendo cada vez más intenso, chicos, porque ella no tiene experiencia y ahora están atrapados en medio de la nada. Esto no puede terminar peor. En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a buscar ayuda. Sin embargo, cuando bajó del árbol, su pie resbaló y, en un intento de... No, chicos, me acaba de dar algo en el estómago. Es que miren cómo han quedado las marcas de Papá Cerdito en el árbol. Y es que se ha lastimado un montón y con lo que él pesa, seguramente el daño es grave. Agarrarse al árbol, se arañó gravemente las manos y finalmente cayó. En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor. Tenía la pierna rota. No puede ser, amigos. Se ha roto la pierna Papá Cerdito. Esto lo complica más aún porque ¿cómo va a ir a buscar ayuda en ese estado? Su familia estaba conmocionada, pero él dijo que las magulladuras eran leves y que podría llegar a la ayuda que tanto necesitaba. En ese momento, la idea le pareció buena por el subidón de adrenalina. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Al principio, caminaba cojeando. Luego empezó a arrastrarse y después se detuvo. No, amigos, creo que ha perdido el conocimiento por el dolor. Y aquí vemos al pobre George y a Peppa llorando. Y a la señora Conejo que está alarmada con lo que está pasando, chicos. Pero es que es obvio, alguien con experiencia tenía que estar al mando de este vuelo. Peppa vio cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. La señorita Libre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Tenía conocimientos de escalada, pero no tuvo en cuenta que había restos de sangre de Papá Cerdito en el árbol, del que resbaló y cayó justo sobre su cuello. No, amigos, no te lo puedo creer. Es que ya va Papá Cerdito y ahora la señora Liebre ha caído y se ha roto el cuello, chicos. Creo que esto lo pone aún más turbio. Esto se está poniendo muy feo, amigos, muy feo. Su cuerpo quedó inmóvil. Peppa y George lloraban. Era demasiado peligroso bajar ellos mismos, y solo quedaba esperar que llegara la ayuda. La ayuda llegó 1 hora después del incidente. Los lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo y, después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Ese día perdieron a 2 personas valiosas. No, amigos, no puede ser. Nos están diciendo que perdimos a Papá Cerdito y a la señora Liebre, chicos. Y es que todo fue porque se desesperaron. Ellos tenían que haber esperado la ayuda. Es obvio, si ven que el globo no ha regresado después de un tiempo, iban a buscarlos, pero se desesperaron tanto que decidieron hacerlo por sus propios medios. No puede ser, y esto ha significado la pérdida del señor Cerdito y la señora Liebre, chicos. A la familia de Peppa le encanta pasar tiempo juntos. Esta vez, estaban jugando al escondite. Nadie podía imaginar lo mal que acabaría. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse debajo de la mesa. Peppa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal. Ok, chicos, yo creo que George no aprende. En el anterior video se escondió en un bote de basura y la pasó muy, pero muy mal. Y aquí estamos de nuevo, escondiéndonos en lugares para evitar ser atrapados. Pero es que esto no va a terminar bueno, ya te digo yo que no va a terminar bien. Diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó que si cabía allí,
Peppa no podría encontrarle. Ok, ese chico tiene una imaginación bastante tremenda. Se va a meter en un jarrón donde si ves la panzota que tiene este niño, no va a caber ahí. No, amigos, no quiero imaginar lo que va a pasar, chicos. Se subió a ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón. Sin embargo, no pudo. Se quedó atascado boca abajo. Era de esperarse, chicos. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. No, amigos, ¿cómo este chico puede pensar en eso? Mira, si estás ahí atrapado, lo más lógico es que empieces a gritar o por lo menos a moverte hacia todos lados a ver si logras hacer que el jarrón se caiga. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta el fondo. La situación no hizo más que empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar, pero no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien. Claro, amigos, es que botó todo el aire de sus pulmones para poder entrar en el jarrón. Y adivinen, ahora no tiene oxígeno, no tiene aire, obviamente no puede gritar y lo más probable es que le pase algo muy malo. Porque su cuerpo estaba comprimido. Su corazón latía con fuerza debido a la ansiedad, lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo. Esperó a que Peppa lo encontrara. Cada segundo le parecía una eternidad. Claro, chicos, pobrecito, es que imagínate quedándote sin aire, sin oxígeno, sin fuerza, cada vez estás peor. Y de cabeza seguramente sentía toda la presión en su cabeza, de la sangre, de todo. No puede ser, pobre George, amigos, F en el chat por George. Finalmente, Peppa entró en la habitación y vio la parte superior de George sobresaliendo del jarrón. Peppa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Sin embargo, George no reaccionó en absoluto. No movía las piernas ni emitía sonido alguno. Peppa se dio cuenta de que algo iba mal. Se subió a una silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. No, amigos, no puede ser, pobre George, y ahora ese jarrón se ha roto por completo. Peppa vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos. No, chicos, miren cómo están censurando esto aquí. Y es que la escena es demasiado gore, amigos, demasiado fuerte. No, chicos, F en el chat por George. Yo no sé por qué a esta familia le pasan tantas cosas malas, amigos. Estos capítulos secretos de Peppa, no te los recomiendo que los veas, son demasiado crueles. Manos, piernas, estómago y cara. Rápidamente se formó un charco rojo en el suelo. Peppa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. En su cuerpo quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. Bueno, amigos, ha sobrevivido George, aunque la ha pasado muy mal, chicos, y es que no es para menos. Miren, al parecer se ha perdido un ojo, se ha cortado muy seguramente en varias partes y creo que no va a querer volver a jugar a las escondidas, pero nunca más, chicos. Ya no le gustaba jugar al escondite. Todo empezó cuando papá Cerdito estaba cansado. Estaba cansado del trabajo y de la familia, y quería estar solo por un día. Ese día, pudo tomarse un día libre del trabajo e ir al bosque. Ok, papá Cerdito está aburrido, quiere un tiempo para él solo, quiere pensar, quiere reflexionar. Y está bien, no le critico, ¿eh? Era un lugar donde podía pasar un rato. Ok, papá Cerdito, pero es obvio, ¿por qué no le avisaste a tu familia que te ibas a tomar un descanso? Estoy seguro de que te hubiesen entendido, chico. Realmente hiciste mal, es muy peligroso salir sin decirle a nadie. Alguien debe saber por lo menos dónde estás en caso de alguna emergencia. Paró el coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. Aquí podía pensar sin las distracciones de la familia. Se adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Ok, ni siquiera fuiste a un parque, es decir, te fuiste a la mitad del bosque ya que te frenaste en medio de la carretera y aparte te vas caminando tan dentro del bosque que quedaste bien alejado, chico. ¿Estás bien loco o estabas demasiado estresado con tu familia? No lo entiendo. Dispuso en él un picnic, pero de pronto recordó que había olvidado en el coche el mechero para encender un fuego. Estaba bastante lejos del coche.
pero decidió ir y volver andando. No me digas, ¿en serio? ¿Te vas a regresar solo por un mechero? ¡Estás loco! No había señales de problemas. Recorrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. No me digas, chicos, que le acaba de caer algo encima. Un árbol le había caído encima. No te lo puedo creer, amigos. ¿Qué probabilidad hay de que veas que un árbol está cayendo y no puedas reaccionar a tiempo? Esto está tremendo, chicos. Pobre papá cerdito. ¿Y ahora cómo va a ser? En medio del bosque está solo y con un árbol encima. Ahora papá cerdito estaba tumbado en la hierba, inmovilizado por el enorme árbol. No podía moverse para salir. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. Para esos casos, lleva un teléfono en la mochila. Oye, amigos, por lo menos lleva un teléfono, por lo menos para que llame a la familia. Tiene que sacarlo y pedir ayuda. Abrió la mochila, pero no encontró el teléfono. Papá cerdito se había dejado el teléfono en el merendero. No puede ser, amigos. Su única herramienta, su salvación, lo ha dejado junto con la comida. Y todo por un mechero. Es que no tenías necesidad. Y ahora no tenía ninguna esperanza de salvación. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en el bosque. Al día siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Claro, chicos, es que miren esa posición y con tremendo peso en la espalda. Es que antes no lo ha aplastado porque el árbol se ha detenido con los demás árboles, chicos. Y a todas estas, el papá cerdito, ¿qué iba a hacer que necesitaba un mechero, Quizás se quería elevar un poco, no sé, digo yo acá. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se quedó sin agua. Estuvo sediento hasta la noche, hasta que empezó a llover. Recogió agua de lluvia en una botella. Menos mal, chicos, porque el agua es importante en estos momentos, Quizás el cuerpo puede aguantar sin comida un tiempito, pero sin agua, no, es grave. Tener agua es importante. El dolor era constante, pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Uy, chicos, es que es impresionante, loco. A mí también me asustaría eso. Y es que claro, o sea, estás en medio de la nada, no tienes teléfono, aparte tienes un árbol encima, quizás no te salves. No, amigos, esto está tremendo. Así que sobrevivía día a día, cada vez más débil. Había pasado al menos una semana. ¿Qué? No te lo puedo creer, chicos. Lleva una semana atrapado. Y es que nadie se ha dado cuenta que papá cerdito falta. Bueno, me imagino que sí, pero obviamente no saben dónde buscar porque él no le avisó a nadie. Había dejado de contar los días. Se quedó tumbado imaginando que ya no estaría. Tendría que haberles dicho a todos a dónde iba. Total, papá cerdito, debiste avisarle a todos. Tendría que haber llevado siempre consigo el teléfono. En ese momento, sintió que podía respirar libremente y, presa de la esperanza, volvió a intentar salir de debajo del árbol. Uy, amigos, lo ha logrado, chicos. Gracias, papá cerdito, lo ha podido hacer. Claro que sí, amigos, gracias a Dios se ha liberado. Consiguió. Había perdido muchísimo peso, lo que le permitió escurrirse. Ahora estaba libre. Bueno, al menos hizo dieta, una dieta forzosa, pero la hizo. Pero los días de estar tumbado en una misma posición le habían pasado factura. No podía levantarse. Claro, amigos, es que miren cómo tiene esas manos y esas patitas. Es que está seco el tipo. De verdad, pobre papá cerdito. Es que todo el tiempo ahí acostado con ese tronco encima sin comer. Es que de cosa está arrastrándose. Su cuerpo se había debilitado y lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía arrastrarse hasta el coche, pero en el picnic había comida y un teléfono, y eso era todo lo que necesitaba. Se dirigió hacia allí. Ok, papá cerdito, eso es bueno tener esperanza, pero pensemos en algo. O sea, esa comida debe estar dañada y el teléfono ni se diga. Ha caído lluvia, llevas varios días y por lo que tengo entendido en el video ha llovido varias veces. Es que sería un milagro de que eso esté bien. Era increíblemente difícil. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse, pero la idea de que podría comer y pedir ayuda le motivó. Sin embargo, cuando se arrastró, se dio cuenta de algo terrible. La comida que había tendido ya se había podrido o se la habían comido los pájaros. Claro, chicos, y es que con tanta lluvia y después de tanto tiempo es normal que los insectos y otros animales se hayan comido todo. Intentó llamar a su familia, pero el teléfono estaba estropeado.
Tal vez ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. Claro, es que él tenía hambre y en lo único que pensaba era en, voy a comer algo, necesito comer algo, necesito tener fuerzas para irme. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y arrastrarse hacia el coche, con la esperanza de poder salir del bosque. Ay, amigos, pobre papá Cerdito, esto está returbio, chicos, está demasiado intenso y es que pobre papá Cerdito, no tengo más palabras para él, pero todo es por la terquedad. ¿Por qué no le avisó a su familia? Era un día... Oye, chicos, quedamos en el aire, no sabemos qué fue papá Cerdito, si se salvó, no se salvó, no lo sabemos, chicos, pero esperemos que más adelante el creador suba una parte donde nos diga qué pasó con papá Cerdito. Bueno, chicos, si estás disfrutando de este video, no olvides regalarme un inmenso like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y bueno, sigamos viendo estas historias de terror de Peppa Pig, lo que no te muestran en la serie. Soleado y, después de saltar en los charcos, Peppa y George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. Oigan, chicos, en este video notan algo, la calidad está muy superior, se ve mucho mejor trabajado que los dibujos previos. De repente oyeron un ruido extraño. Otra vez. Uy, ruido extraño, otra vez, es decir que ya estos ruidos vienen pasando, chicos. Desde hace un mes, Peppa y George no se sienten a gusto en casa. Sus padres no notan nada raro, pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Se quejan de una sensación extraña. Ok, amigos, cuando tus hijos se están quejando de algo extraño, lo lógico es que te preocupes y trates de investigar a ver qué es lo que está intranquilizando a los pequeños, Mamá Cerdito, te pongo esa tarea. Tienes que averiguar qué es lo que está intranquilizando a Peppa y a George. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, papá Cerdito lo achaca a fantasías de los niños, que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Pero aún así, había que hacer algo para calmarlos. Claro, es que es lo más lógico, aunque es probable. A veces vemos películas de terror y quedamos soñando con eso, pero en este caso puede que sea diferente, Cuando mamá Cerdita llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Dijo que lo mejor era crear un ambiente acogedor en casa. Con el tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Esperaban que todo acabara pronto, pero todo fue a peor. Los niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Uy, amigos, y es que el cuadro se rompe de repente, chicos, nadie lo toca. Esto está bien raro, Se pusieron más nerviosos. Y mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. A la hora de comer, mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, debido al estrés se había olvidado de comprar comida. No, amigos, es que seguramente hay un fantasma glotón que se está comiendo todo, chicos. Es un fantasma que pasa con hambre. ¿De casualidad no será papá Cerdito que se está comiendo todo y creen que es un fantasma? Así que fueron todos al supermercado. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. ¿What? No podían encontrarlos. Papá Cerdito solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención. A ver, papá Cerdito, por favor, ¿qué están pasando cosas raras y tú te quedas pues como si nada? No, toma tu papel de papá. Pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación, pero de repente, un sonido retumbó en algún lugar del pasillo. Uy, chicos, ya aquí. El fantasma se va a revelar, amigos. Él se va a revelar. Algo malo va a pasar aquí, chicos. Aquí es donde está el clímax de este capítulo, Se tensó y miró a mamá Cerdita, pero salió al pasillo de todos modos. Era un cuadro caído. Nada fuera de lo normal. Volvió a su habitación y se durmió. O sea, ¿cómo que nada fuera de lo normal? ¿Es que acaso en sus casas es normal que se caigan los cuadros de repente, amigos? Háganmelo saber en los comentarios. Al menos en mi casa no es normal que pase eso, Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella y empezó a adivinar el futuro con una bola mágica.
Todos pensaban que estaba un poco loca. Ok, amigos, no sé ustedes, yo no creo mucho en estas cosas, porque es que la mayoría son estafadores que se aprovechan de la inocencia de las personas e incluso de la preocupación que tienen. Así que vamos a ver, ojalá no estafen a mamá cerdita, ¿eh? Pero ella hablaba de sí misma como vidente. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Para deshacerse de la maldición, tenía que poner una... Oiga, y miren esa cara, miren, le brilla el collar y le brillan los ojos, chicos. Esto está bien raro, a lo mejor y no es ninguna charlatana y tal vez sí sea realmente una vidente, porque está viendo el dinero de mamá cerdito en su bolsillo. vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Vendió todo lo que necesitaba. Ya está. A papá cerdito no le gustó que mamá cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera. Papá cerdito sabe, es que ya le ha pasado, ya él ha gastado dinero en charlatanas y miren, ahí está, por eso es que ya no creen nada. Pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, T, Diptalk. Ok, la tuya por si es conmigo, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Keplid, C, Dungay, Stumpf. Uy, ¿qué fue eso? ¿Será que George apagó la vela o realmente hizo un conjuro mágico para salvar a su familia? No lo sé. George chilló, apagando la vela. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Uy, menos mal, parece que se hicieron el conjuro, Vieron que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Pero George era el más asustado de todos. Incluso se negó a comer. Imagínate, se ha negado a comer este chamaquito. George seguía sin poder dormir. Uy, amigos, se acaba de meter el fantasma, chicos. Se acaba de meter el fantasma. No puede ser, amigos, pobre George. ¿Será que le va a pasar algo a George? George, levántate, George. Levántate. Mira bien, abre. No, amigos, me acabo de asustar en serio. A la mañana siguiente, mamá cerdita llamó a George para desayunar. Hoy durmió más de lo habitual. Se tumbó en la cama. No, chicos, miren cómo está George. Está todo sucio. Parece que lo hubiesen revolcado en algún lugar, chicos. Y es que este fantasma como que es malo y no gusta de George. Cubierto de polvo. Cuando se despertó estaba muy asustado y dijo algo de un monstruo. Pero mamá cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. Debe ser Pepa. Ok, aquí ya están viendo algo raro. O sea, si están viendo unas huellas lo suficientemente grande como para que mamá cerdita piense que fue papá cerdito, ¿cómo es que papá cerdito va a decir que fue Pepa? Seguramente el pie de Pepa no es tan grande como el de él. Esto está raro, mamá. Tú sabes, mamá, que está raro. Llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. Pero mamá cerdita tenía que estar aquí. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Ok, chicos, no me digan que le ha pasado algo malo a mamá cerdita. Claro, como ella sospechaba, seguramente se ha puesto a investigar y encontró algo que no estaba bien. Ojalá no le haya pasado nada, chicos. Mamá cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Esa noche papá cerdito durmió en la habitación con los niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas. Ok, o sea que él piensa que mamá cerdito se ha ido porque sí, y llamó a la policía como por si acaso y se acuesta con los niños, pero de lo más tranquilo. Pero sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Se despertó temprano por la mañana. No durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. Ok, papá cerdito, yo creo que ya es hora de que cambies ese teléfono, No te sirve para nada. En los momentos cruciales está averiado siempre. Acudió al otro teléfono, pero tampoco funcionaba. Uy, amigos, ya esto es muy raro, Los aparatos electrónicos funcionaban. No había electricidad en la casa. El cuadro eléctrico estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Hasta que de repente oyó un gemido.
Era mamá cerdita intentando pedir ayuda. No, chicos, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le ha pasado a mamá cerdita? ¿Por qué está amarrada? ¿Qué es esto? O sea, aquí no hay un fantasma, aquí ya es otra cosa, chicos. Aquí ya hay otro tipo de entidad, una entidad muy malvada. Creo que más bien es un asaltante o algo así. Papá cerdito se sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Era el abuelo conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, robando comida. Él es el que ha estado dando vueltas por el piso por la noche. Ese abuelo conejo es malo porque en una de las historias que mostraron en este canal, cuando él encontró a George, algo malo le hizo que lo dejó traumatizado para siempre. La loco la secuestró y... No, los ha encerrado. No, chicos, no te puedo creer, los ha encerrado en su propia casa y los niños han quedado desprotegidos, chicos. Esto se puso muy turbio, chicos, y demasiado intenso, pero esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un inmenso like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos a la próxima, cracks. Chao, chao.